Buenos días, jóvenes, ¿cómo están? Los saluda el profesor Jorge Arancibia, espero que estén muy bien. Vamos a comenzar la sesión 16 con el objetivo de comprender la productividad en los ecosistemas y las pirámides ecológicas a través de imágenes. Vamos a partir con el concepto de productividad dentro de los ecosistemas. Dentro de los ecosistemas, las plantas, ¿verdad? Los organismos autótrofos son los llamados también productores. Y en relación a ellos es que surge el concepto de productividad primaria. Y la productividad primaria se divide en dos: la productividad primaria bruta y la productividad primaria neta. Entonces, como productividad primaria bruta, tenemos que corresponde a toda la energía que la planta genera a través del proceso de la fotosíntesis. Por ejemplo, una planta puede producir unas 100.000 kilocalorías de energía almacenada para poder la planta poder subsistir, poder crecer, desarrollarse, etc. Y ese proceso por el cual la planta utiliza esa energía que produce es la respiración celular. Pero de ese total de energía que la planta produce, no toda esa energía que la planta produce va a ser traspasada a los consumidores primarios o herbívoros. Me refiero a que si la planta produce 100.000 kilocalorías y viene un organismo herbívoro y se come esa planta, no va a recibir 100.000 kilocalorías. ¿Por qué? Porque la planta, esas 100.000 kilocalorías, va a gastar energía en su crecimiento, desarrollo, reproducción, etc., que está representado por la respiración celular. Y lo que quede de la resta entre la productividad primaria bruta, que es lo que la planta produce a través de la fotosíntesis, menos lo que la misma planta gasta durante su vida, por decirlo así, va a ser el resultado de la productividad primaria neta. O sea, lo que va a quedar disponible para los demás niveles tróficos de la cadena. Por esto, la productividad primaria neta es la energía que queda en el ecosistema, producto de la resta entre la productividad primaria bruta, que es el total de energía que la planta produce a través de la fotosíntesis, menos el propio metabolismo de la planta, que viene siendo la respiración celular. Esa va a ser la productividad primaria neta. Aquí tenemos la ecuación que representa la productividad primaria neta como la resta entre la productividad primaria bruta, lo que produce la planta, menos lo que la misma planta gasta. Y esto es lo que nos queda para los consumidores primarios, secundarios, terciarios, etc. Y se va disminuyendo en cada traspaso de energía. ¿Ya? Por eso es tan importante los productores, porque son la base de los ecosistemas y son los que integran la energía, los que convierten la energía solar en energía química que puede abastecer a los distintos niveles tróficos. Luego de la productividad primaria neta viene la productividad secundaria, producción secundaria, que es toda la energía que queda para los organismos consumidores, y en promedio es solo el 10% de la energía de la productividad primaria bruta, y se rige por el 10%, o sea, en cada traspaso de energía se va gastando, ¿verdad?, la energía que produjeron los organismos autótrofos, ¿verdad?, las plantas. Solo el 10% de toda la producción de las plantas va quedando como producción secundaria, que se va traspasando de nivel a nivel. Otro concepto importante es el que vamos a ver ahora, que tiene relación con la regulación interna de la temperatura. Todos los seres vivos mantienen una temperatura interna, y esta temperatura interna se puede regular, y en base a esa regulación es que vamos a clasificar a los seres vivos
en dos grupos, los llamados ectotermos o también poiquilotermos, que son los seres vivos que no pueden mantener una temperatura distinta, interna, a la que hay en el medio externo. Me refiero principalmente a los reptiles. Por ejemplo, ellos van a mantener siempre una temperatura similar a la del medio en el que habitan. Si en el medio externo hay una alta temperatura, el cocodrilo o los reptiles en general van a tener una temperatura interna similar a la temperatura del ambiente. Y así, si la temperatura ambiental baja, el metabolismo y la temperatura interna de los reptiles va a bajar, porque ellos no pueden mantener una temperatura distinta a la del medio externo. Y ahí surgen los otros organismos como nosotros, que somos los organismos endotermos, o también llamados homeotermos, que usamos nuestro calor a través del metabolismo para regular nuestra temperatura interna. Así nosotros podemos mantener una temperatura interna aproximada de 36,5 grados Celsius, y nuestra temperatura interna va a ser constante, independiente de la temperatura del medio ambiente. Afuera pueden haber 0, 1, 2, 3, 10 grados Celsius, pero nuestra temperatura interna siempre va a ser 36,5. O podemos tener en nuestro exterior una temperatura más alta y nuestra temperatura interna se va a mantener constante. Aquí tenemos un ejemplo de una gráfica para analizar dos organismos como la nutria, ¿ya?, que es un organismo endotermo, o el pez róbalo de boca grande, que es ectotermo. Se puede ver en este gráfico en el eje X la temperatura ambiental 10, 20, 30, 40 grados Celsius y la temperatura del cuerpo también de 0 a 40 grados. El gráfico muestra en azul que a medida que aumenta la temperatura del ambiente va a aumentar la temperatura del pez que es ectotermo. ¿Por qué? Porque no va a mantener una temperatura distinta a la del medio. O sea, la temperatura del ambiente va a regular la temperatura interna del pez cuando es ectotermo. También hay otros peces que son endotermos, como la nutria. En este caso la nutria, a pesar de que afuera de su cuerpo hay 0 grados, o hay 10, o hay 20, o hay 30, o hay 40, la temperatura interna de la nutria va a ser más o menos constante entre los 37 grados a 38 grados Celsius, porque pueden regular su temperatura interna independiente de la externa. Y por último vamos a ver las pirámides ecológicas, que es otra forma de representar las relaciones tróficas que se producen en el ecosistema, y en general existen tres tipos de pirámide ecológica: las de número, las de biomasa y las de energía, que vamos a ver a continuación. Las pirámides de número representa la cantidad de individuos por nivel trófico, cuántos productores hay, cuántos consumidores hay, cuántos consumidores secundarios hay, cuántos terciarios, etc. Generalmente en los ecosistemas se presenta este tipo de pirámide con una base mayor, porque hay mayor cantidad de productores, y va disminuyendo a medida que avanzamos en los niveles tróficos. Pero hay casos en que se puede invertir la pirámide de número, principalmente cuando los productores tienen un gran tamaño, abarcan una gran cantidad de espacio y son pocos en cantidad. Como estamos hablando de número, de cantidad, los productores pueden ser pocos, pero abarcar una gran área. Por lo cual, obviamente, si son pocos, en la misma área vamos a encontrar más consumidores primarios, más consumidores secundarios, más terciarios que los mismos productores. ¿Por qué? Porque como son tan grandes, van a ser menos en el mismo espacio en que se van a encontrar los otros. Por lo cual aquí se invierte la pirámide cuando los productores son grandes. La pirámide de biomasa representa la masa biológica por cada nivel trófico como masa seca, no considerando lo que es líquido dentro de los organismos. Generalmente también se representa con una base grande, porque los productores
generalmente tienen en un área determinada hay mayor cantidad de productores y va disminuyendo. Esta pirámide también se puede invertir, pero en un caso específico, que es en el océano, en el mar, en relación al fitoplancton y zooplancton. Recordemos que el fitoplancton es el plancton de origen vegetal, o sea, son los productores, y el zooplancton viene siendo el consumidor primario de origen animal. Ocurren casos debido a condiciones ambientales es que existe una explosión de fitoplancton, o sea, aumenta mucho la cantidad de productores, mucho fitoplancton, y luego de esto, el número de zooplancton va a aumentar. ¿Por qué? Porque va a haber mucho alimento disponible. Entonces los pequeños animales se van a ir alimentando de este fitoplancton y lo van a disminuir en cantidad, por lo cual va a aumentar mucho la cantidad de consumidores primarios o zooplancton en un tiempo determinado. Por lo cual, luego de la explosión del fitoplancton en cantidad, va a aumentar la de zooplancton y ahí se va a generar esta inversión de la pirámide. Y por último, tenemos la pirámide de energía, que va a representar cómo fluye esta energía a través del ecosistema entre los distintos niveles tróficos. Y esta pirámide en especial no se puede invertir como las dos anteriores, porque se rige por la primera y la segunda ley de la termodinámica, que señala que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y además que en cada traspaso de energía, de productor a consumidor primario, de consumidor primario a secundario, se va perdiendo un poco en forma de calor, por lo cual siempre hacia los niveles superiores va a haber menos energía. Entonces, chicos, esta es la sesión número 16. Espero que la revisen. Les voy a dejar la guía con la clase grabada de YouTube y una actividad para que realicen. Nos vemos pronto en la sesión consultiva. Saludos.